Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Me llamo Pérez G74, y en esta ocasión quiero presentar Retroinformática, el pasado del futuro. Disfrútelo. Han pasado ya 62 años desde la venerable unidad de disco duro, HDD. Mientras que las nuevas computadoras recurren cada vez más a discos de estado sólido, SSD, para el almacenamiento principal, los discos duros siguen siendo los campeones del almacenamiento de datos de alta capacidad y bajo costo. Esa es una gran razón por la que todavía los usamos. Echemos un vistazo a la historia de los discos duros. Pensemos también en lo que podría deparar el futuro cercano. Comenzó con RAMAC. IBM creó la primera computadora comercial con disco duro y la llamó RAMAC, abreviatura de método de contabilidad y control de acceso aleatorio. Su sistema de almacenamiento se llamaba IBM 350. RAMAC era grande. Requería una sala entera para operar. El sistema de almacenamiento de la unidad de disco duro solo tenía el tamaño de 2 refrigeradores. En el interior se apilaron 50 bandejas de 24 pulgadas. Para eso, los clientes de RAMAC terminaron con menos de 5 megabytes, es decir, megabytes de almacenamiento. La gente de marketing de IBM no quería que RAMAC almacenara más datos que eso. No tenían idea de cómo convencer a los clientes de que necesitarían más espacio de almacenamiento que eso. Los clientes de IBM ahorraron más de $3.200 por el privilegio de acceder y almacenar esa información. En un mes, IBM alquiló sus sistemas. Eso equivale a casi $28.000 por mes en 2016. Hace 62 años, el almacenamiento de datos costaba $640 por megabyte por mes. En las tarifas de almacenamiento de IBM de 1956, un nuevo iPhone 7 le costaría alrededor de $25 millones al mes. RAMAC fue mucho más difícil de guardar en el bolsillo, también. Conecta y reproduce. En estos días puede colocar 2 TB en una tarjeta SD del tamaño de una estampilla postal, pero hace medio siglo era una historia muy diferente. IBM continuó refinando el almacenamiento inicial de la unidad de disco duro, pero los sistemas aún eran grandes y voluminosos. A principios de la década de 1960, los clientes de mainframe de IBM estaban hambrientos de más capacidad de almacenamiento, pero simplemente no tenían espacio para seguir instalando dispositivos de almacenamiento del tamaño de una nevera. Entonces, a los genios de IBM se les ocurrió una solución: almacenamiento extraíble. La unidad de almacenamiento en disco 1311 de IBM, presentada en 1962, dio lugar al uso de paquetes de discos IBM 1316 que permiten a los clientes de mainframe de IBM ampliar su capacidad de almacenamiento tanto como necesitan o pueden pagar. IBM redujo drásticamente el tamaño de los discos, desde 24 pulgadas de diámetro hasta 14 pulgadas. Los paquetes de discos de 9 libras caben en un dispositivo del tamaño de una lavadora moderna. Cada paquete podría contener aproximadamente 2 megabytes. Se podía hacer un recorrido en un centro de datos a mediados de la década de 1970, y ver paquetes de discos extraíbles de IBM de cerca. Parecían aproximadamente del mismo tamaño y dimensiones que usaría para llevar una tarta de pastel para cumpleaños. Recipientes de plástico grandes y sellados con asas en la parte superior. Las computadoras habían pasado de curiosidades caras en el mundo de los negocios, a dispositivos cada vez más esenciales necesarios para realizar el trabajo. El sistema 360 de IBM demostró ser una computadora de gran tamaño, enormemente popular e influyente. IBM creó diferentes modelos, pero necesitaba un almacenamiento flexible en toda la línea de productos 360. Entonces, IBM creó una interconexión de dispositivo de disco duro estándar. Otros fabricantes adoptaron la tecnología y nació una industria artesanal. Almacenamiento de unidad de disco duro de terceros. La revolución de la PC. Hasta la década de 1970, las computadoras eran dispositivos enormes, caros y muy especializados que solo los grandes negocios, universidades e instituciones gubernamentales podían permitirse el lujo de usar.
El precio decreciente de los componentes electrónicos, la creciente densidad de chips de memoria y otros factores dieron lugar a una nueva industria: la computadora personal. Inicialmente, las computadoras personales tenían capacidades de almacenamiento muy limitadas y casi insignificantes. Algunos utilizan cinta de papel perforado para el almacenamiento. Otros usaron casetes de audio. Eventualmente, las computadoras personales escribirían datos en unidades de disquete. Y con el tiempo, el costo de las unidades de disco duro bajó lo suficiente como para que los usuarios de computadoras también tuvieran uno. En 1980, una joven empresa advenediza llamada Sugar Technology introdujo una unidad de disco duro de 5 MB diseñada para encajar en las computadoras personales del día. Era un escaso 5.25 pulgadas de diámetro. La unidad costaba $1.500. Sería lo suficientemente popular como para convertirse en un estándar de facto para PC a lo largo de la década de 1980. Sugar cambió su nombre a tecnología de Seagate. En el espacio de 27 años, la tecnología del disco duro se redujo de un dispositivo del tamaño de un refrigerador a algo menos de 6 pulgadas de diámetro. Y eso no sería nada comparado con lo que vendrá en los próximos 25 años. El advenimiento de RAID. Un capítulo importante en la historia aparece a finales de la década de 1980, cuando 3 científicos informáticos de la Universidad de Berkeley acuñaron el término incursión en un trabajo de investigación presentado en la conferencia SIGMOD, un evento anual que todavía ocurre hoy. RAID es un acrónimo que significa matriz redundante de discos económicos. La idea es que pueda tomar varios dispositivos de almacenamiento discretos, unidades de disco duro, en este caso, y combinarlos en una sola unidad lógica. Dividir el trabajo de escritura y lectura de datos entre múltiples dispositivos puede hacer que los datos se muevan más rápido. También puede reducir la probabilidad de que pierda datos. Los investigadores de Berkeley no fueron los primeros en proponer la idea, que se había recuperado desde la década de 1970. Sí acuñaron el acrónimo que todavía usamos hoy. RAID es la forma en que construimos nuestras storage pods. Nuestro último diseño de Backblaze Storage Pod incorpora 60 discos duros individuales ensamblados en 4 arrays RAID. Backblaze llevó el concepto un poco más allá, al implementar su propio mecanismo de codificación de borrado Reed-Solomon para trabajar en nuestras bóvedas de Backblaze. Con el último diseño de Storage Pod, se ha podido introducir 480 terabytes en un solo chasis que ocupa 4 U de espacio de rack, o aproximadamente 7 pulgadas de altura vertical en un rack de equipos. Eso está muy lejos de los 5 MB de almacenamiento de tamaño de refrigerador de Ramar. 96 millones de veces más de almacenamiento, de hecho. Más grande, mejor, y más rápido. Durante las décadas de 1980 y 1990, los fabricantes de discos duros y computadoras innovaron y cambiaron el mercado irrevocablemente. Las unidades de 5.25 pulgadas pronto dieron paso a las unidades de 3.5 pulgadas. En el Backblaze, todavía se usan unidades de 3.5 pulgadas diseñadas para computadoras de escritorio modernas en las storage pods. Cuando las computadoras portátiles ganaron popularidad, las unidades se redujeron nuevamente a 2.5 pulgadas. Si está usando una computadora portátil que tiene un disco duro de hoy, es probable que sea un modelo de 2.5 pulgadas. La necesidad de un almacenamiento mejor, más rápido, más confiable y flexible también dio lugar a diferentes interfaces. IDE, SCSI, ATA, SATA, PCIe. Los fabricantes de discos mejoraron el rendimiento al aumentar la velocidad del motor que gira el disco duro. 5.400 revoluciones por minuto, RPM, era estándar, pero 7.200 producían un mejor rendimiento. Seagate, Western Digital y otros aumentaron la apuesta introduciendo unidades de 10.000 RPM y finalmente 15.000 RPM. IBM fue pionera en el disco duro comercial e introdujo innumerables innovaciones en discos duros en el mercado durante décadas. En 2003, IBM vendió su división de almacenamiento a Hitachi. Muchas unidades de Hitachi que se usan en Backblaze puede rastrear su linaje hasta IBM, discos de estado sólido.
Incluso cuando los discos duros encontraron un lugar en los primeros sistemas informáticos, también se crearon sistemas de almacenamiento basados en RAM. El costo prohibitivamente alto de la memoria de la computadora, su complejidad, tamaño y el requerimiento de permanecer encendido para que el trabajo impidiera que el almacenamiento basado en memoria se hiciera efectivo de alguna manera significativa. Aunque los sistemas costosos y muy especializados encontraron uso en los mercados de computadoras de supercomputación y mainframe. Eventualmente, la RAM no volátil se volvió rápida, confiable y lo suficientemente barata como para que las SSD pudieran producirse en masa, pero, aún así, su producción fue gradualmente. Eran increíblemente caros. A principios de la década de 1990, se podía comprar una SSD de 20 MB para una computadora por $1.000, o alrededor de $50 por megabyte. En comparación, el costo de un disco duro en rotación había caído por debajo de $1 por megabyte, y se desplomaría aún más. El verdadero avance ocurrió con la introducción de SSD, basados en flash. A mediados de la década de 2000, Samsung, SanDisk y otros, llevaron al mercado unidades SSD flash que funcionaban como reemplazos para unidades de disco duro. Los SSD se han vuelto más rápidos, más pequeños y más abundantes. Ahora, las PC, Mac y teléfonos inteligentes incluyen almacenamiento flash de todas las formas y tamaños, y continuarán moviéndose en esa dirección. Las SSD proporcionan un mejor rendimiento, una mejor eficiencia energética y permiten diseños de computadora más delgados y livianos, por lo que no es de extrañar. El venerable disco duro giratorio, que ahora tiene 62 años, sigue dominando el costo por gigabyte. Los fabricantes de SSD se están acercando a la paridad con los discos duros, pero todavía faltan años para llegar a ese punto. Un antiguo disco duro giratorio todavía da la mejor potencia por su dinero. Aunque podemos soñar. Durante el verano, nuestro Andy Klein se preguntó cómo sería el nuevo SSD de 60 TB de Seagate en uno de nuestros storage pods. Tuvo que adivinar el precio, pero de acuerdo con las estimaciones actuales del mercado, un pod de almacenamiento de 60 unidades basado en SSD le costaría a Backblaze alrededor de $1.2 millones. Andy no hizo ningún amigo en el departamento de contabilidad de Backblaze con esa noticia, por lo que probablemente no va a suceder pronto. El futuro. Como las computadoras y los dispositivos móviles han pasado de discos duros a discos SSD, es fácil descontar el disco duro como una tecnología heredada que pronto quedará en el camino. Parece que, en pocos años, alguien declarará que el disco duro está muerto. Mientras tanto, los fabricantes de discos duros siguen buscando maneras de mantenerse relevantes. No hay duda de que el mercado del disco duro está en un periodo de declive y transición. Las ventas de discos duros disminuyeron año tras año. Los consumidores cambian a SSD o se alejan de las computadoras Mac y PC por completo, y hacen más de su trabajo en dispositivos móviles. De todos modos, la innovación y el desarrollo de discos duros continúan a buen ritmo. Los discos duros de 10 terabytes ya se están enviando, e incluso hay unidades de 3.5 pulgadas de mayor capacidad en el horizonte. Los fabricantes de discos duros mejoran constantemente la densidad del área, es decir, la cantidad de información que puede almacenar físicamente en un disco. También encontraron formas de obtener más bandejas en un único mecanismo de disco y luego llenarlo con helio. Esto lamentablemente no hace flotar la unidad, deslumbrando algunas fantasías de crear un dirigible de centro de datos de Backblaze. Entonces, el SSD es el único futuro para el almacenamiento de datos. Seagate aún cree firmemente en el futuro de los discos duros. Los investigadores predicen que los discos duros que llegarán al mercado en la próxima década almacenarán un orden de magnitud de más datos que los que tienen ahora, 100 terabytes o más. ¿Cree que está fuera de discusión? Imagínese entregar un disco duro de 10 terabytes a un operador de Ramac en 1956, y decirles que el dispositivo de 3.5 pulgadas en sus manos tiene 2 millones de veces más datos que esa gran caja frente a ellos. Pensarían que estamos locos.
Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video, relacionado con el pasado de la actual era de la informática. Existe más información relacionada a este tema, pero esta es la que más destaco. Me despido agradeciéndote por el tiempo prestado para ver este video. Mi intención es el de darte una información de manera entretenida. Suscríbete y dale me gusta para seguir creando más videos de este tipo. Se despide Pérez G74. Hasta luego.